Romanos capítulo 12, el versículo 1 al versículo 2. Dos versículos de la Escritura. Vamos, hermanos, el día de hoy a leer esta porción, meditar en ella. Hay pasajes, hermanos, en la Escritura, a través de los años, a través de todas las páginas de la Escritura. Hay pasajes que realmente nos percatan, hay pasajes que nos llaman la atención más que otros. Y en mi vida personal, esta porción de la Escritura ha sido muy, pero muy especial. Ha tomado mi atención desde el primer día que me expuse a ellos, desde el primer día que entendí esta porción de la Escritura. Realmente ha venido a ser un reflejo de mi vida, ha venido a ser básicamente una orientación y un pasaje que salta constantemente, que asalta mi memoria, mi voluntad para poder vivir como conviene delante de nuestro Dios. El libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, dice de la siguiente manera, el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos 12, dice: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Inclinemos nuestros rostros, demos gracias a nuestro Dios. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón en maneras especiales. Te damos gracias, Señor, te damos honor y gloria porque tú estás ahí. Y gracias, Señor, porque tú has hablado. Te damos, Señor, honor y gloria por cada una de las bendiciones que recibimos, Señor, no solamente de tu presencia, pero, Señor, de tu palabra. Tú eres, Señor, increíblemente bueno y nos orientas. Nos has dado, Señor, tu verdad para que vivamos como conviene delante de ti. Señor, muchísimas gracias damos por las promesas increíbles que tenemos en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos habilite para ver la preciosidad de esta porción bíblica. Que nuestra vida pueda reflejar la simplicidad y la profundidad de esta porción bíblica. Te damos gracias, te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Amén. Este, hermano, es el libro de Romanos y usted se da cuenta que el libro de Romanos tiene 16 capítulos. Los primeros 11 capítulos son básicamente caracterizados como capítulos teológicos, son fundamentales. En los primeros 11 capítulos, 11, y vea, haga la matemática, 11 capítulos, el apóstol Pablo básicamente está tratando la manera de que los hermanos en Roma entiendan lo que es nuestra teología cristiana. Muchos han dicho que si no tuviéramos ningún otro libro de la Escritura y solamente tuviéramos el libro de Romanos, sería suficiente para entender los postulados, entender la doctrina básica de toda la Biblia. Imagínese usted qué declaración más contundente. Si no tuviéramos ningún otro libro de la Biblia, solamente tuviéramos el libro de Romanos, eso fuera suficiente para entender doctrinas básicas y contundentes del cristianismo. Tan importante es ese libro, que el día de hoy vamos a tratar por lo menos 2 versículos de la Escritura, que básicamente son 2 versículos pivotales. Usted se da cuenta, pivotal quiere decir como las bisagras. Está el frame de la puerta, está el frame, y entonces hay bisagras. Y básicamente esos 2 versículos bíblicos, básicamente se mueven en todo ese frame. Y ese es un frame teológico. Capítulo 1 al capítulo 11, el fundamento básico de la vida cristiana, básicamente hablando de la persona y la obra
de Cristo. Es en esos capítulos donde usted encuentra, por ejemplo, conceptos sobre la predestinación, sobre el llamado, sobre la justificación, sobre la santificación, la glorificación y todo eso en Cristo Jesús. Y es interesante que si usted ve ese versículo de la Escritura, el versículo que vamos a tratar el día de hoy, usted observa que hay un versículo así que. Ahora, hermanos, el versículo que estamos tratando en este momento está íntimamente relacionado con el fundamento. Y el fundamento teológico cristocéntrico no se puede entender para las demandas que el apóstol Pablo tiene en el capítulo 12 en adelante. Es más, aquí encontramos teología, aquí encontramos práctica. Aquí encontramos nosotros fundamento teológico, aquí encontramos nosotros una vida y una vida llena de frutos. Aquí encontramos nosotros, básicamente, encontramos ortodoxia. Ortodoxia tiene que ver con la manera de pensar. Aquí encontramos ortopráctica, la manera de vivir. Encontramos nosotros en el libro de Romanos no solamente un interés sobre fundamentos, entender nuestra vida cristiana, pero cómo se ve, cómo se mira aquí en la práctica, cómo luce esa teología en la práctica. En otras palabras, aquí no podemos nosotros adjudicarle a nadie, ni a los teólogos, ni a los pastores, ni a los predicadores. No podemos decir, por ejemplo, pastor, just tell me what to do, and I'll do it. Eso para Pablo es inaudito, inconcebible. Just dime solamente lo que tengo que hacer. Para Pablo, you have to understand your theology. Si para el apóstol Pablo, y eso es una técnica del apóstol Pablo. Usted lo ve en el libro de Efesios, usted lo ve en el libro de Gálatas, lo ve en Colosenses, el apóstol Pablo escribe a una iglesia y su primer concern es poner el fundamento teológico. Decir, por ejemplo, en otras palabras, teoría, I just don't want theory. Esa teoría es básicamente nuestro fundamento. Sin ese fundamento nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, poder experimentar nuestra vida cristiana de la manera en cómo nosotros debemos de experimentar. En otras palabras, un cristiano bíblico, un cristiano popular tal vez, pero un cristiano bíblico que está entregado a las páginas de la Escritura, no puede bajo ningún punto de vista concebir y pensar, por ejemplo, oh, pastor, too much theology, too much explanation, I want practical. Es inaudito, porque usted y yo necesitamos entender nuestra teología al punto suficiente para apreciar lo que eso significa en nuestra manera de vivir. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo con estos versículos bíblicos. Y usted va a observar, hermano, cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender estas dos dimensiones. Esta semana compartía con los hermanos el último libro que publicó el hermano Al Mohler, un libro sobre liderazgo, y él habla que el liderazgo es poner nuestras convicciones en práctica, e inspirar y equipar a otros para que hagan exactamente lo mismo. Usted se da cuenta, una increíble, este es un paradigma completamente diferente, porque el liderazgo está basado en las convicciones, lo que nosotros creemos. Liderazgo básicamente es poner en práctica mis convicciones, poner en práctica lo que yo creo. Poner en práctica el capítulo 1 al 11 del libro de Romanos. Liderazgo es entender eso, mis convicciones, y poner eso en práctica. Eso es liderazgo. Y usted se va a dar cuenta cómo la belleza de estos versículos de la Escritura. Para su provecho, hermano, lo que básicamente vamos a comenzar a hacer en este momento es tratar la manera de poner una estructura en el versículo 1 y 2.
y vamos básicamente a observar, hermano, esa estructura. Número 1, el fundamento de esa consagración a Dios. Esa entrega a Dios tiene un fundamento que vamos a verlo en unos momentos. Básicamente la pregunta es, ¿por qué debemos de consagrarnos a Dios? Número 2, lo que vamos a ver es la descripción de esa consagración, la descripción, cómo luce, en qué consiste la consagración a Dios. Versículo 1 y 2 nos ayuda a entender esa dimensión. Y número 3, vamos a ver el resultado de esa consagración a Dios. ¿Dónde nos va a llevar esa consagración? La pregunta es, ¿cuál es el resultado de nuestra consagración a Dios? Ahora, usted se da cuenta, hermanos, que el versículo nuevamente dice, así que, inmediatamente, hermano, atado, vinculado con nuestra teología, vinculado con el versículo, el capítulo 1 al 11. Usted quiere saber lo que significa ese así que. Es la obra de Cristo, no solamente en nuestra predestinación, en nuestro llamado, en nuestra justificación, en nuestra santificación y glorificación. La obra de Cristo. No solamente eso, usted se da cuenta que dice la Escritura, hermanos, el fundamento de nuestra consagración, hermano, no solamente en nuestra teología, pero usted se da cuenta que este versículo de la Escritura está tratando con hermanos. Esto no es para inconversos. Lo que vamos a tratar en este momento no es para inconversos, no es para nadie que no tenga una relación personal con Cristo. Estos pasajes de la Escritura son para hermanos. ¿Es usted hermano en la fe? Amén, gloria al Señor. Hay uno, dos por acá, aquí hay otro hermano, hermanos dice la Escritura, hermanos. Así que nuestra teología, veamos nuestra teología, pero hermanos, esto es para nosotros. Ahora, usted se da cuenta, hermano, por un tiempo en mi vida cristiana, yo pensé que este pasaje de la Escritura era de alguna manera para ocasiones especiales, pero no es para ocasiones especiales, es para una vida. Esto tiene que reflejar una vida. Esto no son excepciones de la regla. Esto debería de existir en la vida de cada creyente que ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Dice la Escritura, mire qué interesante, dice, así que hermanos, esto no es para inconversos, no es un mensaje para salvación, aunque está increíblemente relacionada con nuestra salvación, capítulo 1 al 11. Pero no es la salvación, ya somos hermanos, así que hermanos, y mire lo que dice la Escritura, os ruego, paracaleo es el verbo. Os ruego no es pobrecito y aquí estoy miserable. Y si los no, paracaleo tiene que ver, hermano, con una exhortación. Esta es una exhortación a los hermanos. Una exhortación increíblemente importante y necesaria para la vida de todo aquel que está en la familia en Cristo. Usted se da cuenta que, hermanos, tenemos un Padre. Su Padre es Dios. Su Padre es Dios. Si usted es mi hermano en Cristo, este mensaje es para usted y está en relación a nuestra teología cristocéntrica. Dice la Escritura, así que hermanos, os ruego, paracaleo, es un verbo de exhortación. Aquí hay una exhortación increíblemente importante. Ahora, hermano, usted se da cuenta, exhortación está apelando, ¿no es cierto? Por eso en la Reina Valera la palabra que está utilizando es ruego. Pero en inglés, por ejemplo, esta mañana estábamos en el servicio de inglés, estaba predicando en este mismo pasaje de la Escritura y la palabra es I appeal to you, my brother. Appeal, es un appeal, está apelando a la conciencia de cada creyente. Y aquí está apelando a la conciencia de cada uno de nosotros. Porque tenemos una relación personal porque somos hermanos en Cristo, somos parte de la familia en Cristo, dice la Escritura, yo os ruego. Y dice la palabra, mire qué interesante, por las misericordias de Dios, usted lee en inglés esa expresión, básicamente en versiones usted va a encontrar, because of what he has done. Usted se da cuenta, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego por lo que Él ha hecho. Veamos el capítulo 1 al 11. Por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús, está el ruego.
O sea que si usted se da cuenta, dice el pasaje, no está diciendo, mira, este ruego que tengo en este momento no es por ninguna otra razón, sino por las misericordias de Dios. Por lo que el Señor ha hecho en Cristo Jesús por ti y por mí. Y dice el versículo, mire qué interesante, dice el versículo de la siguiente manera. El versículo dice, que presentéis vuestros cuerpos, dice, que presentéis vuestros cuerpos. Mire qué interesante, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted se da cuenta que el ruego, la apelación, el paracaleo tiene que ver en base, la base es, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos una familia en Cristo. El Señor ha hecho el sacrificio perfecto por nosotros. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia. Dios fue tan misericordioso que te vio en tanta miseria que dio a su Hijo Jesucristo. Él lo dio por ti y por mí. Y entonces dice el versículo, que presentéis. Y si usted observa el vocabulario, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted se da cuenta que todo el vocabulario que está utilizando es el vocabulario levítico, es el vocabulario básicamente de la ofrenda, es el vocabulario del el sacerdote. El que adoraba venía y entregaba un sacrificio, usualmente un animal. No entregaba a Dios un animal enfermo, chueco, sino entregaba lo mejor de lo mejor. Y entonces no solamente tenía que haber ese sacrificio, matarlo, pero la sangre tenía que ser derramada. Usted se da cuenta que el vocabulario que se describe en todo esto, la imagen es básicamente el sacerdocio, la imagen es básicamente de traer un sacrificio al Señor. La única diferencia que este sacrificio no es muerto. Este sacrificio que dice vivo. Dice la Escritura que presentéis vuestros cuerpos. Ahora, dice vuestros cuerpos. Usted se da cuenta que nuestro cuerpo no es solamente los huesos, la sangre, no es nuestra estructura física solamente. Usted se da cuenta que usted y yo no podemos hacer nada si no es con la voluntad, si no es con la... Somos todo, the personhood. Está hablando de la persona, lo que nosotros somos. Que presentéis vuestros cuerpos, no solamente mi imaginación, no solamente mi mente en el sentido de pensar en nuestra teología, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, presentémoslo delante del Señor. No un inconverso, ese es para hermanos. Los que ya han experimentado las misericordias de Dios en Cristo Jesús, les dice que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto. Básicamente la idea era Abraham, hermano. Abraham no es su hijo Isaac, es Abraham. Usted se da cuenta, sacrifica a tu hijo, sacrifícalo. ¿Qué es lo que significaba para Abraham eso? Era lo último, sacrificar. Pero si es el hijo de la promesa y es único y amado. Usted se da cuenta que si Abraham hubiera sacrificado a su hijo, Dios hizo provisión para Isaac, ¿no es cierto? Dios hizo provisión. Pero imagínese usted cuando la Escritura dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, todo nuestro ser en sacrificio vivo, lo que significa es, mira, Dios está demandando de ti un sacrificio vivo. Abraham, después de ese sacrificio, él continúa su vida. Es vivo, él está vivo, él no está muerto. Quien está muerto tal vez es el hijo. En este caso Dios proveyó para Isaac, pero usted se da cuenta que lo que eso significa es, Señor, yo aquí estoy. Y no solamente yo aquí estoy, pero usted se da cuenta que hay una demanda de parte de Dios. Por eso es increíblemente importante que nosotros observemos este pasaje de la Escritura, porque todo el vocabulario del versículo 1 tiene que ver con un sacrificio. No un sacrificio muerto, como en el Antiguo Testamento, donde tenía que traerse al altar un animal excelente, en buenas condiciones, perfecto, sin mancha, traerlo y que derramara sangre. No, este no es un sacrificio de esa magnitud. Ese sacrificio, ¿quién lo hizo?
Ese es capítulo 1, capítulo 11. Ese es el sacrificio perfecto que Cristo hizo una vez para siempre para borrar el pecado de los hombres. Una vez, Dios no está esperando ese tipo de sacrificio. Ya ese sacrificio lo hizo el Señor Jesús en tu cuenta. ¿Sabe lo que Él está esperando hoy de ti? Es un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado para Él. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué es vuestro culto racional? Usted se ha preguntado por qué culto racional. La palabra culto es adoración. Es worship, básicamente. Es una adoración, pero es racional. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, mira nuestra teología. Mira el capítulo 1 al 11. ¿Sabe lo que nos dice el capítulo 1 al 11? Él dio su vida por ti. Lo más lógico, el culto más racional que tú y yo podemos dar a Él, la adoración máxima, racional, que todo cristiano puede hacer es, Señor, tú lo diste todo, yo traigo mi vida. Yo traigo mi vida a ti. Yo traigo mi vida. Es, hermano, el que no viene delante de Dios en una manera voluntaria, a presentar a Dios y decirle, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Todavía no ha presentado una adoración racional. Usted se da cuenta que esta no es una adoración espiritual en el sentido mística, es racional. Lo que usted y yo podemos esperar es que porque Él lo dio todo por usted, por su miseria y la mía, Él lo dio todo. Usted se da cuenta que Él está esperando algo. Y Él no está esperando una ofrenda, un macho cabrío, una paloma. No está esperando eso. ¿Sabe lo que está esperando? Su vida. Lo que está esperando es su vida. Aquí, hermano, es consagración. Esta es la consagración. Lo que Él está esperando no es pedazos ni mitades, no es mediocridad. Lo que Él está esperando es ¿qué cosa? Que usted venga al altar del Señor y que usted pueda decirle, Señor, aquí estoy. Pero usted se da cuenta, hermano, mire, observe la progresión de la Escritura, la progresión de los versículos de la Escritura. Qué interesante, porque este pasaje de la Escritura dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué tiene que ver eso con el sacrificio? ¿Qué tiene que ver eso con el sacrificio? No solamente no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted se da cuenta? Aquí tenemos sacrificio, no os conforméis a este, sino transformaos, y voluntad de Dios. ¿Se recuerda a Abraham? Abraham, ve y sacrifica tu hijo. ¿Qué es ve y sacrifica? Es la voluntad de Dios para Abraham. Esa es la voluntad de Dios. O sea que Dios no solamente está ahí. Dios no solamente está esperando de que tú vengas, has experimentado el sacrificio perfecto de Cristo. Te has identificado en fe en Él. Has aceptado ese don perfecto. ¿Sabe lo que Dios está esperando de ti? Que tú vengas en una manera evolutiva al altar de Dios y que tú digas, Señor, aquí estoy. Pero no solamente eso. Dios quiere que tú vengas al altar de Él con tu mente transformada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Usted se da cuenta que la entrega a Dios no es un asunto místico, una bola de cristal. Voy a entender la voluntad de Dios en una bola de cristal, en una manera mística, en una manera misteriosa. No. Hermano, el patrón bíblico, ¿sabe cuál es? Yo soy hijo de Dios. Y entiendo el capítulo 1 y el capítulo 11. Entiendo mi teología. Cristo murió por mí. Él lo pagó todo. ¿Y sabe lo que el Señor está esperando de nosotros? Nuestro culto racional. Y nuestro culto racional significa, Él lo dio todo. ¿Y qué estás haciendo hoy tú por Él? ¿Qué estás haciendo por Él? ¿Dónde está tu vida hoy? ¿Tu vida realmente refleja el sacrificio de Cristo?
¿O vives solamente para ti y solamente para ti? ¿Dónde está tu vida? Usted se da cuenta que el capítulo 12, el énfasis no es teológico. Capítulo 1 al 11 es teológico, pero aquí es altamente práctico. Al punto que mire lo que dice el versículo 11, mire el capítulo 12, el versículo 11, mire conmigo este pasaje de la Escritura. Mire qué interesante. El versículo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Usted se da cuenta que el capítulo, la sección del 12 al 16 está cargado de una entrega al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En inglés básicamente dice, work hard, serve Christ enthusiastically. Usted se da cuenta, trabajar para Él, y dice, work and work hard. Usted se da cuenta, el énfasis del apóstol Pablo es trabajar y trabajar duro, sirviéndole a Él y sirviéndole a Él entusiásticamente. En lo que se requiere diligencia, no perezoso, dice. Don't be lazy, work hard and serve Him enthusiastically. Usted se da cuenta que el alma del pasaje es, mira, porque tenemos una relación con Cristo, por lo que Él ha hecho, Él lo dio todo. Estamos en un momento pivotal. Therefore, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo menos que nosotros podemos hacer. Alguien que no viene delante del Señor y le dice, Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieres. Y usted se da cuenta que después de eso, inmediatamente, y mire la relación de venir delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Usted se da cuenta que el pasaje no queda ahí nomás. Dice el pasaje, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Hermano, don't be like the world. No sea como el hombre. Usted quiere ser como el hombre, como el mundo afuera, y quiere vivir como el mundo, y la música del mundo, y vestirse como el mundo. Ese no es nuestro patrón. Nuestro patrón no es ese. Nuestro patrón no son las novelas. Nuestro patrón no son la música del mundo. No es como el mundo se viste. Esa no es nuestra orientación. Usted se da cuenta que cuando un hombre viene delante del Señor, una mujer viene delante del Señor y entiende el sacrificio perfecto de Cristo, Él lo dio todo y viene a un momento pivotal en su vida y dice, Señor, aquí estoy. ¿Sabe la siguiente pregunta que se hace? El mundo que está alrededor no puede identificarme. El mundo que está alrededor no puede definirme. El mundo que yo no me puedo conformar a este mundo. Yo necesito transformarme por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted se da cuenta, hermano, que conocer la voluntad de Dios no es un cristal, no es magia, no es, hermano, el concepto bíblico es traer su mente no a conformación del mundo, sino transformación. Debe de existir esa transformación. Y usted se da cuenta que esa metamorfosis es un cambio externo. No conforme al mundo, sino conforme a la renovación que vamos experimentando e inspirado por el sacrificio perfecto de Cristo. Muchos de nosotros tenemos una idea muy mística. Queremos conocer la voluntad de Dios y entonces queremos conocerla en una bolita de cristal, en una manera milagrosa, en una manera de un día, ¡pum!, ya está. ¿Sabe cuál es el patrón bíblico? El patrón bíblico es estar consciente del sacrificio perfecto de Cristo. Y saber de que ese es su culto racional. Presentarse delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Don't be lazy. Work hard. Serving Christ enthusiastically. Hermano, alguien que solamente, I just want to be a Christian, but don't bother me, please. I don't want to get involved into this church thing, serving.
Eso no es, hermano, eso no es nuestra teología. ¿Sabe cuál es nuestra teología? Él lo dio todo y Él está esperando de usted todo. Que presentéis vuestros cuerpos, tu persona completa, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformemos a este siglo. No nos conformemos. Ese no es nuestro patrón. Ni cómo tú hablas, ni cómo tú piensas, ni cómo tú debes de vestirte, ni tu música. Eso no es de cristianos. El cristiano se transforma porque necesita conocer la voluntad de Dios para su vida. Inmediatamente usted comienza a pensar, esta es nuestra teología, esa es nuestra base. Nuestra base no podemos ignorarla. Mire, esta semana estaba leyendo este pasaje de la Escritura, Juan 13:17. Mire, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Usted se da cuenta, este es el Señor Jesús hablando de un patrón, cómo progresa la vida cristiana. Aquí hay una bienaventuranza, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el proceso de la bienaventuranza? Dice la Escritura, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis. ¿Y qué cosa? Pero ¿cómo usted va a hacer algo si usted no sabe esas cosas? Usted se da cuenta que antes de que usted quiera vivir como cristiano, usted tiene que entender el cristianismo. Antes de que usted pueda pensar y decir, oh, yo quiero vivir para el Señor, traiga su mente y transforme su mente delante del Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, transforma mi mente, porque usted se da cuenta que no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí es donde viene la preciosidad de la palabra. La palabra es la que transforma nuestra manera de vivir, nuestra perspectiva de vida constantemente. Usted se da cuenta que Colosenses dice, a quien anunciamos amonestando, a quien anunciamos, el contexto es Cristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Usted se da cuenta que para presentar a alguien perfecto, maduro, delante de Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Alguien que viene y dice, oh, yo quiero ser cristiano y quiero ser devoto, pero no me hablen de la Escritura, no me hablen de enseñanza, no me hablen de sabiduría. Está completamente ignorando el modelo bíblico de cómo nosotros llegamos a un entendimiento de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando usted comienza a pensar la voluntad de Dios, el deseo es que, hermano, cuando usted entiende el sacrificio perfecto de Cristo, usted se da cuenta que el Señor está esperando que usted presente su cuerpo, no en un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, de todos los días venir delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy, soy cristiano, soy tuyo, vivo para ti. Y mi mente está engranada. Mi mente está transformándose de día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voluntad de Dios. ¿Se recuerda usted el concepto de la voluntad de Dios? La voluntad soberana de Dios. ¿Se está refiriendo a la voluntad soberana de Dios? ¿Se está refiriendo a la voluntad explícita de Dios? ¿Se está refiriendo a la voluntad implícita de Dios? Usted hace un estudio en el Antiguo y Nuevo Testamento, usted encuentra esos tres conceptos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando ya sea de la voluntad soberana de Dios en el sentido de que Él hace y deshace como Él le plazca, pero también estamos hablando de la voluntad explícita de Dios a través de sus mandamientos, las cosas que nosotros entendemos. Pero a cuántas cosas, hermano, cuántas cosas que nosotros no vamos a encontrarla, no son explícitas, son implícitas. Y es la voluntad de Dios. ¿Con quién me casaré? Usted no va a encontrar un pasaje de la Escritura que diga, oh, Pepita la del barrio. No va a encontrar usted eso. Aunque usted quiera, usted le busque, vaya a Levítico, no lo va a encontrar.
Pero ¿sabe lo que usted va a encontrar en la Escritura? Usted va a encontrar la voluntad explícita de Dios, no la voluntad implícita de Dios. Mire, usted está en la tienda, por ejemplo, y cuántas decisiones, hermano, miles y miles de decisiones que usted y yo tenemos que hacer, que son decisiones que no vamos a encontrar en la Escritura. Usted está en la tienda, por ejemplo, y usted tiene que comprar jugo para los hijos, jugo para tomar en la mañana. ¿Y cuántas selecciones de jugo hay? ¿Cuántas selecciones de jugo hay? Usted va a la tienda y usted encuentra 10 diferentes selecciones. Usted se da cuenta, hermano, la Biblia, usted no va a encontrar en la Escritura que diga esto, ¿cuál jugo? Oh, Tropicana. No va a encontrar. En la Escritura usted no va a encontrar. Pero usted se da cuenta que lo que usted va a encontrar en la Escritura es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso usted lo encuentra en la Escritura. Eso explícito usted lo encuentra en la Escritura. Lo que usted no encuentra es cuando usted va a la tienda. ¿Y cuál jugo voy a comprar hoy? Eso de que usted, el jugo que usted va a comprar, aunque usted no encuentre en la Escritura, usted explícitamente, usted encuentra principios básicos que le van a ayudar a usted a poder decidir en cuanto al jugo que usted va a comprar. Y hermano, así como esa decisión, hay cuántas decisiones que usted y yo vamos a encontrar. La realidad es la siguiente, hermano. La realidad es que cuando usted comienza a pensar la voluntad soberana de Dios, la voluntad explícita de Dios, la voluntad implícita de Dios, usted comienza a pensar, por ejemplo, en pasajes como este. Mire Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que aquí hay una diferencia enorme entre la voluntad soberana de Dios y la voluntad explícita de Dios. Aquí encontramos nosotros una diferencia increíble entre las cosas secretas de Dios que usted y yo no podemos entender. Nosotros no tenemos la capacidad. Él es infinito para conocer, hermanos, su voluntad más allá de lo que usted pudiera pensar. Nosotros tenemos esa capacidad. Por eso la Escritura dice que las cosas secretas de Jehová, dice, de Jehová nuestro Dios, dice que pertenecen a Él, no le pertenecen a usted. Pero las reveladas, y mire, las reveladas habla de palabras, habla de ley. ¿Esas son para quién? Para usted y para sus hijos. Esa revelación explícita de Dios, la voluntad explícita de Dios está ahí. Dios le dice, guarda el día del Señor. Eso usted lo entiende. Cuando viene el momento del día del Señor, usted va a tener que decidir en cuanto no solamente la revelación explícita de Dios, pero la voluntad implícita de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando mi jefe me dice, go work en el día del Señor. Vamos y juguemos en el día del Señor. Hace un mes atrás estábamos un poquitito así, por entrar a un campeonato de indoor soccer. Y entonces ya estábamos haciendo todo el preparativo para entrar al campeonato. Teníamos 3 equipos, tres juegos garantizados. Y hasta que nos dimos cuenta que era el día del Señor. Día del Señor, ahí terminó todo. Ahí terminó todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No nos gusta el soccer? You better believe it. Bueno, no todos, ¿verdad? Unos que ahí no saben jugar soccer, pero bueno, está bien, los perdonamos. Pero aquí, imagínese usted, pero ya en el momento en que usted comienza a pensar en que nosotros vamos a alterar la voluntad explícita de Dios, ya es un negocio que usted y yo no podemos meternos. Pero usted se da cuenta, la voluntad soberana de Dios, mire lo que dice este pasaje bíblico, todos los habitantes de la tierra, considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese Dios soberano. No le pide permiso a usted ni a mí. Él es soberano Dios. Pero usted se da cuenta, hermano, mire, por ejemplo, este pasaje de la Escritura. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro deshonra? Usted se da cuenta, dirá el vaso al barro que lo formó, dice, ¿por qué me has hecho así? Cuando usted y yo no nos aceptamos a nosotros mismos, es una afrenta a nuestro Creador. Él nos diseñó. By the way, si usted es morenito como yo, o más negrito, o peludo, lo que quiera. Estaba hablando con un jovencito por ahí que tiene una novia que es peluda, toda peluda. Y le digo yo que la próxima vez que le haga trencitas ahí. Pero Dios la hizo de esa manera. Dios le hizo así. Si Dios le hizo así, óigame, usted se da cuenta, el no aceptar esa realidad es una afrenta a Dios y decirle, Señor, te equivocaste conmigo, y se mete bleach a blanquearse usted. Y entonces anda como monstruo, todo blanqueado. What is that? Ese no aceptar. Mire, no solamente rechazar lo que Dios ha hecho a través de sus padres, es decirle a sus padres, tú eres esto and I don't like it. Dice, le dirá al barro a que lo formó, ¿por qué me hiciste como me hiciste? Esta semana estuvimos en nuestro Oikos, estudio bíblico casero, y una hermana le dice, primera vez que conoció a mi esposa y a mí, y le dice a mi esposa, ¿qué ojos más lindos tiene? Le dice, bueno, no es nuevo para mí. No, y le ve los ojos, qué lindo. Y yo me le quedaba bien como que, véame los míos también. No, a mí no me dijo nada. A mi esposa y yo no, ¿cómo voy a hacer complaint yo? Que porque ella tiene ojos lindos y los míos son mejores, más lindos. Fui con el oculista hoy. Esta semana pasada fui. Y mi vista está buena todavía. Imagínense, ya tengo 32 años. Perdón, no. Pero, óigame, mis ojos están bien. Mire, mi esposa con sus ojos bellos y lindos todavía no puede ver. Yo sí puedo ver. Yo puedo ver todavía. Y verdad, por la gracia del Señor, que me entiende, no me vaya a quedar ciego un día de estos, porque verdad. Pero hermano, Dios sabe. Él entiende, Él lo hizo a usted y a mí. El venir y decir tu voluntad, hermano, todo lo que usted puede hacer con la voluntad soberana de Dios. Mire, usted no decidió en el país que usted nació, usted no decidió la familia en que usted pertenece, la raza aún, ni la lengua que usted habla. Mire, muchos hablan el inglés, nosotros hablamos el inglés, pero muchos hablan el inglés no tanto por progreso, sino por vergüenza. Mire, nosotros tuvimos un caso de un señor que vino de Latinoamérica, y no le digo de dónde viene porque da vergüenza también, pero venía de Latinoamérica y entonces le hablaba usted en español y no le contestaba en español. Y se hacía el dundo, el tonto que no hablaba español. Y se le veía el nopal en la frente. Bueno, perdón. Se le veía ahí la bandera ahí, usted sabe. Se le veía. Pero no hablaba español porque le daba vergüenza que la gente supiera que él es de Latinoamérica. Y usted lo veía, se le veía a mí inconfundible. Pero hablaba el inglés machucado, haciéndose pasar por europeo, porque sonaba más rico, más bonito. Y le decía, por ejemplo, mi pastor le decía, ¿cuántos tacos te comes? 3. Tacos, comía bien, los tacos los comía bien. Pero cuando le respondía, ¿cuántos tacos te comes? 5. 5 tacos, no 5, 5. Avergonzado. Amigo, usted habla inglés por progreso, está bien, pero no hable inglés porque le da vergüenza donde el Señor lo hizo nacer. Eso es una afrenta delante del Señor. La voluntad soberana de Dios, don't mess with it. Accept it. It's a fact. Así como usted es, así chiquito, alto, gruesecito, delgadito, como quiera, Dios lo hizo de esa manera. Acepte esa realidad, la voluntad soberana de Dios. Pero usted se da cuenta, hermano, mire este pasaje. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que
os apartéis de fornicación. Esta no es la voluntad soberana de Dios. ¿Sabe cuál es esta? Esta es la voluntad explícita de Dios. Esto usted lo puede entender. Esto es para usted y para sus hijos. Esto no es solamente para usted. Esto no es las cosas secretas. Estas son las cosas reveladas. ¿Sabe lo que Dios le dice a usted y a mí? Dios le dice, mira, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Santificación, ¿qué es eso? Que os abstengáis, que os apartéis de fornicación. En otras palabras, eso usted y yo lo entendemos. Cuando su novio viene y le dice, let's mingle, y juguemos a papá y mamá, y que tú te quedas en la casa, y que yo me quedo en la tuya, y que Usted y yo sabemos y entendemos que la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Vuestra santificación. Al final del día, su novio le va a decir a usted, cuando usted le diga, I don't mess with it. Yo soy hija de Dios. El Señor lo pagó todo, no para yo vivir como me dé la gana. Yo vivo para Él. Yo le honro a Él. Yo le busco a Él. Y no terminamos como compartía esta semana con mi esposa. Hablaba yo, le hablaba a mi esposa, estaba leyendo de un abogado, da un testimonio, él, el abogado, su oficina estaba a la par de una clínica de abortos. Y entonces la gente llegaba y estacionaba en la parte de atrás, la oficina del abogado estaba enfrente y sabía quién entraba y quién salía. Y entonces de repente salía una mamá con una niña llevando a la niña a que abortara. Después al abuelito llevaba a la hija. El tío llevaba, y ahí usted encontraba. Y lo que le causó a él vergüenza, el abogado es que estaba el carro y el carro decía en el bumper sticker, decía, come to First Baptist Church and enjoy the worship. ¿Cómo? Bring your kid to Sunday school. They deserve it. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está trayendo a su hijo, a su hija, a un aborto y usted está diciendo que es cristiano que venga a la iglesia bautista. ¿Cómo es eso? Eso no es renovar nuestra mente. Eso no es decirle al Señor, Señor, aquí estoy y yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. La Escritura dice específicamente, no podemos nosotros errar en decir santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso usted y yo lo podemos entender. Las cosas secretas usted y yo las vamos a entender. Es la voluntad soberana de Dios. Pero esto usted lo puede entender. Viene el día de dar gracias. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Mire lo que dice. Dad gracias en todo. No por todo, sino en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Que en toda situación en que usted se encuentre, usted sabe de que Dios es soberano y que Él sabe lo que usted está pasando. Y entonces, ¿qué es lo que usted hace? La voluntad de Dios es, Señor, gracias te doy, no por esta miseria en que estoy, no por la decisión terrible que mi esposo hizo, no por la decisión trágica que mi hija o mi hijo hizo. Señor, en esta situación trágica yo te doy gracias. ¿Se recuerda que cantábamos hoy? Alabad a Dios en todo tiempo, y no todos los tiempos son los mismos. Pero cuando usted llega a una determinación de alabar a Dios en todo tiempo, dar gracias a Dios en toda situación en que usted encuentra, usted ha entendido que la voluntad soberana de Dios está ahí y Él está controlándolo todo. ¿Lo entiende usted? ¿Lo entiendo yo? Yo no lo entiendo. Pero no me voy a meter yo a tratar la manera de especular en cosas que simplemente son insondables. No las puedo, la profundidad, simplemente no puedo llegar a la profundidad de la sabiduría y la grandeza de Dios. Pero las cosas que yo entiendo, you better believe it, esas cosas que yo entiendo, yo las puedo entender. Y usted se da cuenta que la voluntad implícita de Dios está relacionada en la voluntad explícita de Dios, las cosas que yo puedo entender. Por eso cuando usted comienza a pensar y usted dice, mire usted conmigo, la voluntad soberana de Dios debemos aceptarla, nos guste o no nos guste. La voluntad explícita de Dios debemos de entenderla, nos cueste lo que nos cueste. Pero hermano, la voluntad explícita de Dios debemos de vivirla no importando los resultados. Este es un hombre de convicción. ¿Sabe lo que es liderazgo? ¿Se recuerda? Traer, poner
nuestra convicción en práctica, en acción, no importando los resultados, no importando lo que eso nos venga. Cuando Pablo dice, para que conozcáis la buena voluntad, ¿cuál voluntad está hablando? ¿Soberana de Dios? No. ¿Explícita, implícita? No. Es la voluntad explícita de Dios que tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Hermanos, hemos venido hablando en las últimas semanas de la realidad de que Dios está allí y Él no está mudo. Él ha hablado. Y Él ha hablado en su palabra para que usted pueda no solamente entender y apreciar su teología, el sacrificio perfecto de Cristo, pero saber de que Él está y Él le dice, what are you going to do with that perfect sacrifice? El Señor ha derramado ese sacrificio perfecto. And now what? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a continuar viviendo una vida mediocre? ¿Vas a continuar viviendo una vida para ti? ¿O vas a llegar a un momento en el cual le vas a decir al Señor, Señor, aquí estoy, en cuerpo, aquí estoy. No solamente mi imaginación, Señor, aquí estoy. Y quiero abrir mi corazón y mi mente, y quiero abrir tu libro para conocer tu voluntad. La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Lo mejor que usted y yo podemos hacer en nuestra vida es no solamente entregarnos en sacrificio vivo delante del Señor, pero renovar todos los días de nuestra vida, renovar nuestra mente. Hermanos, usted y yo, su hijo, su esposo, su tía, su abuelita, quien quiera que sea, en su casa, necesitan no solamente traer un sacrificio delante del Señor. Este es nuestro culto racional, esta es nuestra adoración a nuestro Dios, pero traer, hermano, nuestra mente y someter nuestra mente a la autoridad divina de la palabra y aprender a vivir como conviene delante de Él. Hermanos lindos, vivamos un cristianismo bíblico. Renueve su mente, su corazón. Memorice escritura. Hermano, hay hermanos que yo les digo, hermanos, memorícense esto. 2 semanas me llama. Pasan 2 semanas, nada. Hermano, es tristeza. Usted es vergüenza al nombre del Señor. Porque usted y yo lo que necesitamos no solamente traer nuestro corazón a Él, pero decir, Señor, yo necesito renovar mi mente y mi corazón. Hermano, solamente ahí, hermano, hay, hermano, bienaventuranza. Solamente bienaventurado aquel que no solamente entiende, pero que hace conforme a la Escritura. ¿Ha venido usted delante del Señor? ¿Ha experimentado el sacrificio perfecto de Cristo? ¿Se ha dado cuenta que Él lo pagó todo? ¿Ha entendido eso? ¿Por qué no inclina su rostro delante del Señor? Y le dice al Señor, Señor, aquí estoy. Hable con el Señor en este momento. Hable con Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Dígale al Señor, Señor, estoy delante de tu presencia y quiero traer todo mi ser. Quiero presentarme como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Este es mi culto racional. Es lógico y entendible traer ese sacrificio delante de ti. Pero Señor, no quiero hacer ese sacrificio a medias. Quiero abrir mi mente, mi corazón. A la voluntad explícita tuya. Y poder crecer en esa revelación y entender tus designios y tus estatutos. Señor, bendice Iglesia Bíblica Berea. Te rogamos que podamos, Señor, vivir un cristianismo bíblico, no popular, no cultural, sino un cristianismo que refleje tu palabra. Señor mío, muchísimas gracias te damos por el sacrificio perfecto de Cristo, porque esa es la base de nuestra entrega.
La base de nuestra consagración es tu entrega. Tú lo diste todo. Y tú estás esperando no un sacrificio muerto, no un sacrificio en la cruz, sino un sacrificio de todos los días, para amarte y servirte, para entender tu voluntad y desear y hacer lo que tú deseas, Señor, que nosotros, cada uno de nosotros hagamos. Señor, ruego, Padre bendito, por cada uno de mis oyentes, sean ancianos, jóvenes, y hay una gama, hay una variedad increíble. Pero no importa dónde nosotros nos encontremos, que podamos darle lo mejor al Maestro. Que podamos darnos en un sacrificio vivo a ti. Señor, gracias. Porque algunos de nosotros hemos entendido nuestra necesidad de entregarnos a ti y estar conscientes que debemos de vivir para ti y solamente para ti. Señor, no queremos seguir al mundo. Queremos, Señor, seguirte a ti y seguir tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que en este momento en sus corazones están haciendo determinaciones y en sus corazones están hablando contigo y están haciendo entregas de su vida. Bendíceles. Y te ruego que juntos nos enseñes, que juntos podamos ver las profundidades de tu verdad y que juntos podamos, Señor, estar entregados a tu sabiduría. Señor, te amamos. Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor. Gracias porque esa es la base de nuestro sacrificio. Gracias, Señor, te damos, porque el resultado es conocer tu voluntad, vivir tu voluntad, vivir en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. Te amamos. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.